Ya, ahora sí. Vamos a ver, muchachos, el tiempo ha concluido, ya han transcurrido pues los 25 minutos que teníamos nosotros para poder resolver, desarrollar pues nuestra práctica, ¿ya? Bueno, por cuestiones de tiempo ya no vamos a visualizar pues cómo hemos salido, digamos, ¿no? La barra estadística, ¿ya? Bueno, quisiéramos más bien, jovencitos, avanzar por lo menos un par de textos, ¿no? En todo caso, vamos a tratar de sintetizarlo, pues, ¿ya? ¿Qué tal, jovencito? ¿Qué les ha parecido los textos? ¿Han concluido con los tres textos? Bueno, algunos otros pues, eh, dos textos habían leído, ¿no? Y el último, pues, no habían logrado concluir. ¿Cómo les ha ido, jovencitos, a ustedes? A ver, no sé si me están escuchando, muchachos. Ah, ya, Jonathan dice, ¿no? Ay, me estás bromeando, me dice, bien, bien corto, ¿no? Bueno, no, no creo que estén bien cortos, ¿no? Más bien está un poquito, ¿no? Un poco, digamos, extenso, pero como les había comentado, muchachos, más que todo, ¿no? Era la lectura, ¿no? Leer así una pasadita nada más, porque difícil no está, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, compensa, ¿no? Con la extensión, ¿no? Eso sí está un poco extenso, ¿no? No es necesario pues, leer dos veces o tres veces, ¿no? Entonces, una pasadita ya, pero tienes que leer todo el texto, ¿no? Uno comprende ya, pues todas las ideas. Bueno, ojalá que hayan sacado pues 20, ¿no? Una nota así sobresaliente, muchachos. ¿Ya? Entonces veamos el texto número uno. Eh, concretamente, podemos decir, pues, ¿no? De qué trata el texto, ¿no? Ustedes también me pueden ayudar, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto número uno? Bueno, por aquí podemos nosotros resaltar, ¿no? Ese término. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la palabra? A ver. eh, bueno, aquí menciona, por ejemplo, ¿no? Este aspecto podemos resaltarlo, ¿no? Dice, originariamente, pues, cultura, dice, ¿no? Originariamente, cultura quería decir agricultura, ¿no? Y culto significa, pues, ¿no? Cultivado. Entonces aquí el autor nos habla acerca, pues, de este concepto, ¿no? De cultura, ¿no? Y nos explica, ¿no? Cómo se entendía, por ejemplo, antes, ¿no? La cultura estaba asociado, dice, pues con cultivar el campo, ¿sí o no? O sea, la cultura estaba relacionada con la agricultura y la agricultura hacía alusión a cultivar, labrar, prepararlo, estar atento, pues obviamente con lo que ocurría en el campo, en agricultura, ¿no? Entonces, cultura, ¿no? Quiere decir, según la etimología, agricultura. Y ser culto, ¿no? Aludía pues a estar cultivado. Imagínate, ¿no? Un campo labrado, cultivado, ¿no? Y por lo tanto, hoy en día, bueno, una persona que es culto, se entiende pues, se ha preparado constantemente, lee, ¿sí o no? Se forma, ve documentales, lee revistas, libros, se capacita, etc. ¿No? Entonces, hablamos de un hombre culto, cultivado, ¿sí o no? Bueno, en ese sentido, muchachos, el autor nos habla, pues, ¿no? Sobre, nos explica, ¿no? Qué entendemos por cultura, pero desde un punto de vista, pues, así, etimológico. Cómo ha ido, pues, ¿no? Ese proceso, ¿no? Evolutivo incluso, ¿no? Del concepto de cultura, ¿no? Algunos aspectos para acá menciona, ¿no? Dice, quien cultiva un campo lo cuida constantemente. De ahí que el adjetivo cultus adquiriese, dice, ¿no? También el sentido de cuidado, ¿no? Y se aplicase a las acciones con que los sacerdotes cuidaban a los dioses, es decir, al culto que les rendían. Con esa acepción pasó al castellano como culto religioso. Y luego pues nos va explicando, ¿no? Posteriormente cómo se entendía estudiantes ellos.
Por el contrario, aquí se compara, dice, ¿no? El espíritu de un hombre vasto, fíjate, ¿no? El espíritu de un hombre vasto con un campo sin cultivar. Entonces, vasto se refiere pues lo contrario de un hombre culto, ¿no? De un hombre cultivado, preparado, formado. Entonces, vasto da a entender pues que carece de formación, carece de conocimiento. O sea, es como un campo de ese sin cultivar. Muy bien. Y su educación dice con el cultivo de ese campo, ¿no? Bueno, dice, así empezó a hablar, dice, de cultura anime, ¿no? De cultivo del alma. Bueno, muchachos, entonces en el texto número 1, el autor nos plantea sobre el tema de la cultura. ¿Y qué nos plantea el autor acerca de la cultura? ¿Qué dice? ¿Qué sostiene sobre la cultura? Nos explica sobre su proceso, ¿no? De evolución desde un punto de vista etimológico. Ahí tenemos jovencitos, entonces, ¿no? Se exponen las diversas raíces que tiene el término cultura. Recuerda, pues, las raíces se refieren, ¿no?, a las bases etimológicas. Muy bien. Y finalmente aquí tenemos una sumilla, ¿no? En metáfora, cultura, anime, se usa ese cultivo del alma y recientemente cultura como pasatiempo. Y la segunda parte del texto tenemos por aquí, como te das cuenta, pues sencillo, ¿no? Aquí más o menos ya lo que entienden los antropólogos por cultura, ¿no? Bueno, ellos pues, ¿no? Entienden cultura a diferentes actividades, ¿no? Técnicas, ¿no? Intelectuales, etc. Fíjate, aquí dice, ¿no? Se refieren a técnicas agrícolas, artesanales, de transporte, construcción de su casa, fabricación de sus armas. Es decir, todo lo que el hombre realiza, pues, dice, es cultura, ¿no? Y luego aquí se hace una diferencia, una distinción. La noción romana de cultura se entendía, dice, pues, como agricultura y la noción vulgar de cultura ya moderna, actual, se entiende como un pasatiempo. Muy bien. Y con eso ya respondemos las preguntas. A esa, ¿no? Entonces, la noción romana de cultura, dice, se entiende como agricultura. Y la vulgar como pasatiempo, ¿no? Se incorpora a la noción científica de cultura. O sea, hoy en día se entiende pues la cultura como un pasatiempo. A ver, pregunta a estudiantes, breve, ¿ya? ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Qué alternativa marcaron ustedes? ¿Será el sentido latino del verbo cultura, la cultura y la herencia genética? O, muy bien, por acá me pillan rápidamente, ¿no? Muy bien, muchachos, muy bien, Eric, Dana, me envía también por aquí Pedro, Cielo, muy bien, ¿no? Cachimbo, profesor Sion, claro, ¿no? La C de Cachimbo. Evolución de la noción de cultura. Sí, concreto, ¿no? Muy bien. Ahí está, Juancitos. A ver. Bueno, me van a disculpar, muchachos. Estamos, post-Omicron, ¿ya? Estamos con la tos. El rezago ha quedado, creo, ¿ya? Y a veces cuando estoy hablando así, me ganas de toser, ¿no? Sensación. En síntesis, ¿no? En resumen, el autor del texto, ¿qué podemos sintetizar? Mencionábamos, ¿no? Que luego de ir dilucidando, aclarándose, ¿no?, algunas raíces griegas, es decir, ¿no?, las etimologías, justamente a partir de ahí llega a precisar pues cómo se entiende cultura. Entonces, ¿qué alternativa sería pues no? Estaría reflejando, digamos, un enunciado pues, que sintetice el texto. ¿Otra vez la C? No creo que sea la C, ¿no? Estamos ya en la pregunta 2, muchachos. El autor del texto manifiesta gran conocimiento de la lengua latina y dilucida el término cultura. En realidad la intención del autor no es resaltar, pues, ¿no? Su gran conocimiento de la lengua latina. No es eso. Claro que sí, ¿no? Muy bien. Así es, muy bien, Pedro. Muy bien, Jennifer, ¿no? Profe, yo estuve entre la A y la D, me dice. Así es. Y la A dice, ¿no? En síntesis, el autor del texto parte, ¿sí o no?, de consideraciones etimológicas para llegar a una noción, o sea, para llegar
que se entiende hoy en día, pues justamente de cultura, ¿sí? Bien, entonces aquí la mejor respuesta, muchachos, sería A de avión. Recuerda, en el examen de admisión van a haber dos posibles respuestas. Una, la respuesta correcta, y el otro, pues, el distractor. Y a veces, pues, uno por emocionarse cae, ¿no? En los brazos de el distractor, ¿no? Ahí está. Entonces, siempre hay que elegir la mejor alternativa. Aquí sea la alternativa A. Y la D. A ver, el autor del texto explica la noción vulgar de cultura para entender su desarrollo de esta, dice, en el tiempo. Bueno, este es un aspecto secundario, digamos, ¿no? La noción vulgar es un aspecto como se entiende ya cultura, ¿no? Como pasatiempo. Pero si nosotros analizamos, el autor tiene por objetivo, ¿sí o no? A partir, ¿no? De precisiones etimológicas, justamente está construyendo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, pues, ¿no? El término cultura, ¿sí? Inicialmente era, pues, agricultura, fíjate, ¿no? Cómo labrar el campo, la tierra, ¿no? Luego hablaba, pues, de culto también, cultivado. Y así hasta la actualidad, pues, como se entiende ya desde un enfoque científico, ¿no? Cultura, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos, sigue siendo la alternativa A de avión, ¿ya? Entonces la D sería un aspecto secundario, porque habla no solamente de un aspecto, ¿no? De la noción vulgar de cultura. A ver, pregunta 3, muchachos. Dice, la idea que no condice, o también puedo decir la idea que no se condice con el texto es. Tú ya sabes qué quiere decir pues esta preguntación. Cuando dice no se condice, ¿no? Quiere decir cuál es la idea incorrecta o la falsa, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa incorrecta o la falsa, muchachos? Muy bien, excelente, profe. La C de cielo. Ah, muy bien, ¿no? La C de cachimbo, mi sesión. Muy bien, Jennifer. Muy bien. La C de celeste, profe. Ah, muy bien. No sé, les gusta ese colores, ¿no? Está celeste. Muy bien. El término cultura dice como pasatiempo era una práctica, mira. Aquí está hablando, dice, ¿no? El término cultura como pasatiempo era una práctica, dice estudiantes, de los romanos. Los romanos no entendían así, ¿no? Ellos entendían como agricultura, ¿no? Como pasatiempo, ya eso es un concepto ya moderno, como se entiende hoy en día. Por lo tanto, ¿dónde está la falsa, estudiantes? Ahí está, ¿sí o no? Entonces, cuando en la pregunta me dice no se condice, me está diciendo cuál de estas afirmaciones es incorrecta o falsa. Entonces, si te das cuenta, las demás son afirmaciones verdaderas, ¿no? Por ejemplo, la A dice, ¿no? Existe un parangón, quiere decir una semejanza, una analogía entre el hombre vasto y la tierra que no se cultiva, ¿sí o no? Un hombre vasto es sin cultura y la tierra, pues, ¿no? Sin cultivar igual, pues, ¿no? No está labrado, no está preparado. Entonces, eso sería verdadero, muchachos, ¿no? Bueno, bueno, ya pasamos ya siguiente en todo caso, ¿no? Pero si te das cuenta que las demás también son verdaderas por cuestiones de tiempo, muchachos. A ver, a ver, pregunta 3, entonces ya sabes tu respuesta, ¿no? Ahí tenemos casita, cachimbo. Muy bien. Ya, cachimba, profe. Ya, muy bien. Está cachimbo y cachimba. Tres casitas. A ver, me parece que estás arrasando, ¿ah? Eso está muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente número, ¿verdad? Ya, esta pregunta es regalo, ya cuestión. ¿No? Claro, claro, ¿no? Esta pregunta, jovencitos, es súper sencillo, pero tienes que, obviamente, visualizar el contexto, ¿no? Incluso sin contexto esta pregunta sale, ¿no? A veces las preguntas por sentido contextual coinciden con lo que dice manifiesta el diccionario, ¿no? Basto pues es rústico, grosero, que no tiene modales, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, su sinónimo está por ahí, una palabrita, ¿no? Pero acá también dice, la metáfora que compara el espíritu de un hombre vasto con un campo sin cultivar, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo me voy a dar cuenta qué significaba? Acá dice, ¿no? Compara, dice, compara el espíritu de un hombre vasto
con un campo sin cultivar. Recuerda, ¿no? Entonces, vasto, dice, es a campo sin cultivar, como un hombre culto es, pues, ¿no? A un campo labrado, preparado, cultivado, ¿sí o no? Entonces, culto es preparado, ¿sí o no? Entonces, vasto, persona que no está preparado, no tiene conocimiento, no tiene educación, no tiene modales. ¿Y cuál es esa palabra, profesor? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? A ver, envíame la respuesta. Muy bien, Gianfranco. Muy bien, Jennifer. Es correcto, esa es la respuesta. ¿Ya? Aquí dicen los demás jóvenes. Acá creo que somos como 200 estudiantes. Ah, perdón, es 90, 90. Muy bien, Mari. Muy bien, Cielo. Correcto. ¿La ve o no la ve, estudiante? Muy bien, Sami, correcto, ¿no? Sí la ve, sí la ve, sí la ve, ¿no? Entonces, respuesta, Safio, ¿no? Entonces ahí también tenés que ya un poquito conocer, pues, el léxico. Safio es vulgar, ramplón, chabacano, un hombre sin modales, o sea, corriente, así, ordinario, ¿sí o no? Eso, pues, no tiene cultura, ¿sí o no? ¿Ya? Y finalmente, pregunta número 5, muchachos. Se infiere del texto que para los antropólogos. Bueno, para los antropólogos, toda la sociedad posee cultura, ¿no? Toda la sociedad. Mira, y es considerado cultura, mira, diferentes aspectos, ¿no? Mira, técnicas agrícolas, artesanales. Por ejemplo, nuestros antepasados, los incas, ¿tenían o no tenían técnicas agrícolas? Claro, sí, es lo máximo, ¿sí? Técnicas artesanales, ¿no? También, claro, transporte conocían, ¿sí? Construcción de sus casas, claro. Fabricaban sus armas también, ¿sí o no? Su organización social, así es. Están los ayos, por ejemplo, ¿no? Tradiciones, ¿no? Indumentarias, ¿no? También, pues, ¿no? Costumbres, vestimentos, creencias, etc. Ahora, la pregunta es, aquí más o menos tienes que analizar, ¿no? Da a entender, bueno, la intención es pues que para que una sociedad culta no necesariamente tiene que saber, dice, leer y escribir, ¿sí o no? Porque nuestros antepasados no sabían leer ni escribir. Y por eso sale la respuesta, pues tiene. Luego de analizar cada uno de los enunciados, ¿no? Puedes decir pues que en la número 5 para los antropólogos, hay cultura en todas las sociedades, incluido pues las ágrafas. O sea, ¿no? Incluido pues sociedades que no han tenido escritura. Muy bien, muchachos. 5. Pregunta número 5 sería la letra B, ¿no? B de barcos. A ver, vamos a ver cómo estamos de tiempo, muchachos. A ver. Me han explicado, muchachos, porque la semana pasada no se había avanzado, ¿no? Nos indican que nuestro profesor había llegado un poco tarde debido a que él estaba reemplazando, ¿no? Bueno, también pedimos su comprensión, muchachos. A veces también nuestros compañeros, bueno, ¿quién les habla? Bueno, yo también he estado mal de salud, ¿no? Ustedes saben, pues, este fenómeno, pues, de la pandemia, ¿no? Esta variante del Omicron está afectando a muchos, ¿no? Y no sabemos cómo nos hemos contagiado. Igual también he estado mal y bueno, entonces, también ahorita con tos todavía, ¿no? Pero estamos ya en proceso de recuperación, ¿no? Pero ha sido un poquito leve, pero un poquito fatiga de la tos, ¿no? Igual, seguramente otro compañero también ha estado mal de salud y vino en la clase pasada un profesor para reemplazar. Entonces, no es que haya llegado tarde, ¿no? Sino que claro, pues, de emergencia seguramente pues ha venido a reemplazar. Entonces, por eso un poquito como que eh, nos habíamos atrasado, ¿no? Pero ustedes son muchachos muy inteligentes y con la práctica ya pues ya lo han leído. Esto lo más importante es la práctica, justamente decíamos, ¿no? Entonces aquí vamos a avanzar por lo menos un par de textos, pues, ¿ya? Y el texto número 2, jovencitos, el texto número 2, bueno, un poquito extenso, pero también sencillo, ¿sí o no? Claro, ¿no? Profe, ¿de quién nos hablan mucho? ¿Cuál es el tema acá, jovencitos? A ver, no sé si me puedes ayudar brevemente, ¿no? Por acá está, ¿no? Mira, el tema, ¿no? O sea, el texto trata sobre eh, la patente, ¿no? De los genes
humanos. ¿Sí o no? De eso trata, ¿no? De la patente de los genes humanos. Y tú ya sabes qué significa patentarse o no, ¿no? ¿O no? A ver, alguien me puede escribir rápidamente qué entendemos por patentar, muchachos. Por ejemplo, si tú compones una canción, ¿no? O escribes un poema, si todo un libro, ¿no? De poesías, ¿no? Ahí pones tu nombre, pues, ¿no? Escrito por, tú eres su autor, tú eres su creador, pues, ¿sí o no? Ahora, ¿pero qué pasa si no lo registras, si no lo patentas? ¿No? Te pueden plagiar, se pueden llevar, pues, tu creación y otro sale beneficiado. Claro, entonces patentar, muchachos, es, claro, si tú has inventado algo, has creado un robot, una máquina interesante, tienes que patentarlo. Aquí en nuestro país, bueno, esas obras pues se patentan en Indecopy, hay que registrarlo, de registrarlo. Y si alguien quiere copiar, bueno, entonces regalías. Muchos compositores cobran, ¿no? De sus canciones. Algunos han compuesto una canción y varios artistas quieren cantar ese tema. Ah, muy bien, pero ¿cómo es? O sea, ya automáticamente por ahí te cae pues lo que te corresponde, un porcentaje. Entonces, sentadito, ¿eh? Te va ingresando dinero. Eso cuando tú has registrado, cuando lo has patentado, tu invento, tu creación. Igual, claro, ¿no? Obviamente ahí, pues, muy bien, Yuri. Aquí en el texto nos plantean por qué quieren los científicos patentar, dicen, ¿no? Los genes humanos. Por cuestiones, pues, no por aspecto económico. Pues, está, eh, el autor menciona, pues, que ese aspecto sería negativo, ¿no? Bueno, el autor menciona que en un inicio dice, ¿no? Que los científicos no estaban en consenso, ¿no? En todo caso, bueno, de patentar genes humanos, ¿no? Ha habido, pues, polémicas, discusiones, ¿no? Pero cuando se trataban de otros aspectos no vinculados con el ser humano, sí podían patentarlo, ¿no? Pero cuando se trata de esa idea de genes humanos, ahí ya como que se genera, pues, ¿no? Debates, discusiones en torno al plano ético. Eso dicen no es ético. ¿Cómo vamos a patentar algo porque pertenece pues a la naturaleza? Nosotros formamos parte de la naturaleza, el ser humano, ¿no? No obstante, el autor está a favor de que pueda patentarse, ya que se tratan, dice, solo unos segmentos de ADN nada más, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí el autor nos plantea en torno a el debate que se ha generado en torno pues, a la patente de genes humanos, ¿no? Ahora, él ve como algo negativo si es que una industria, una empresa hace abuso, ¿no? Ya de patentar demasiado, pues, ¿no? Y luego percibir o lucrar, ¿no? Eso básicamente. Muy bien. Muy bien, Yuri, ¿no? Nos planteaba Yuri la creación de genes humanos. En todo caso, claro, ¿no? Patentar genes humanos también, claro, tienen que descifrar, ¿no? Cada segmento de ADN, para qué sirve, ¿no? Cómo influye en nuestra vida, o de repente hallar, dice, alguna medicina, ¿sí o no? Para mejorarlo, corregirlo, y luego, pues, percibir también ingresos económicos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, jovencitos, la sumilla respectiva. Y bueno, están divididos pues en el campo de los científicos. Algunos están de acuerdo y otros están en contra de ello. Incluso menciona en el texto un Nobel. Se alejó, dice, porque no estaba de acuerdo con la patente de genes humanos, ¿no? Muy bien, claro, algunas plantas, algunos animalitos, ¿no? Pueden patentar, dice, sí, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, veamos por acá, jovencitos, la segunda parte del texto. Y luego por acá tenemos la sumilla también, jovencitos, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahí está. Listo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a brevemente ver las preguntas. Ya acá habla sobre el peligro, ¿no? Por ejemplo, cuando se abusa, ¿no? En el plano económico. A ver, criterios básicos nos decía en el texto, dice, hay que tener en cuenta que para que una inversión biotecnológica pueda ser patentada, dice, tiene que cumplir tres criterios básicos. Es como decir, ¿no? Tres condiciones o tres requisitos. Muy bien. Seis respuestas sería muy bien, mucha, muy excelente, muy bien, Nana, muy excelente, ¿no? Casita. Requisito o condición. Muy bien. Pregunta número 7 dice, el texto versa sobre, quiere decir, ¿de qué trata el texto, muchachos?
¿no? Entonces aquí sería, pues, está hablando sobre las patentes en los genes humanos. ¿Y qué ha generado esas patentes en los genes humanos? Un debate, una discusión, una controversia, claro, de carácter ético, ¿sí o no? Respuesta 7 sería la letra D de dados. Muy bien, 7 D de dados. Pregunta 8. Del texto se desprende que, o sea, se deduce, se infiere que para el autor, dice, ¿no? Patentar genes humanos. A ver, para el autor, dice, ¿entiendes? Recuerda que el autor no se opone, ¿no? A que puedan patentar genes humanos. Entonces, para el autor eso sería viable, eso es como algo posible. Muy en sumi, muy en cielo. Ah, ya mencionó. No es del todo descabellado desde una perspectiva moral. Entonces, él dice que eso puede ser normal, pues, ¿no? Se puede dar eso. Claro, lo malo es cuando hay un abuso económico. Muy bien, 8A de algo, ¿no? Pregunta 9, muchachos. Pregunta 9. Se deduce que la dimisión, ya sabe qué significa dimisión. A ver, dime qué cosa es dimisión. Dimitir, renunciar. ¿Sí? Entonces, este señor, este Nobel, ¿sí? ¿No? James Watson, dice, ¿no? Se deduce que la renuncia de James Watson se debe a una razón. ¿Por qué motivo, por qué razón él renuncia a este? A ver, pregunta número 9. Porque se entiende, pues, según él, recuerda que la polémica gira en torno, pues, si es ético o no es ético, ¿sí o no? Patentar genes humanos. Entonces, si él no está de acuerdo, por lo tanto, discrepa, ¿no? En el plano ético o moral. La moral es, claro, ¿no? Él dice, eso no es, da a entender porque eso no es ético, ¿sí o no? Claro. Muy bien, bueno, está bien. Hasta la próxima, profesor. Próxima semana. Cuídese. Ay, 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 pensé que me estaba diciendo ya. Número 10. Si la secuencia total o parcial de un determinado gen no permitiría obtener fármacos Profesor, adecuados, por lo tanto, ¿qué pasaría, muchachos? Bueno, si eso fuera así, obviamente no sería viable, pues, ¿no? Patentar genes humanos. Concreto, muchachos, ¿no? Aquí la pregunta número 10 sería la letra B de algo. Bien, jovencitos, hasta ahí estaremos llegando por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y también por su participación. El texto 3, bueno, es sencillo, ¿no? Esa alianza, ¿no? Que hay entre el hombre y el lobo, dice, ¿no? Permitió, pues, sobrevivir, por ejemplo, eso, ¿no? Cazar así en grupos, ¿sí o no? Claro, ¿no? Muy bien, muchachos. Hasta ahí por el día de hoy, muchachos. Nos vemos. Bueno, en todo caso, ¿no? Ya será hasta otra oportunidad, pues, ¿no? Muy bien, nos vemos, nos vemos. Ah, las respuestas me dicen por acá. Ah, ya, la respuesta me dices acá del texto 3 que está tan extenso el texto 3. A ver, acá tu respuesta. Ya está la pregunta 11 y ahí está la pregunta 11, pregunta 12. No, Carla, no, este es solamente el texto 3 nomás, pues, ¿no? Ahí ya está, ahí le estoy enviando para que puedan hacer su capturita, ¿no? Está la pregunta 11, pregunta número 12, ¿de acuerdo? Luego aquí les alcanzo la pregunta 13 y la pregunta 14 también, ¿de acuerdo? Si es que no lo leíste, bueno, lo cotejas ahí, ¿no? 13 avión, 14 B de barcos. Y finalmente, muchachos, finalmente, 15. Ya está. Bien. Muchas gracias, jovencito, por su atención. Ya nos vemos. Gracias. Chao, Cordy. Hasta luego.